Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar el curso de Física 2. Primero vamos a abordar el capítulo 1, que tiene por título Equilibrio y Elasticidad. En esta parte veremos las condiciones de equilibrio. Como motivación podemos mencionar un típico puente romano. En la imagen ustedes pueden ver un puente romano llamado Puente Viejo, que une los barrios Campo de la Verdad y Barrio de la Catedral en Córdoba, España. Estas construcciones tienen un arco rebajado y unas bóvedas típicas de las construcciones romanas. En aquella época, los romanos ya conocían algo de física y sabían de que las fuerzas que unían estas piedras pues podían desviarse y tener una mayor estabilidad, un mayor equilibrio. En aquella época no se conocía el cemento que conocemos ahora, tenían una especie de agregado diferente. Toda la fuerza que se aplicaba en estas construcciones pues tenía que ser altamente estable, de tal manera que pueda resistir el paso de mucho peso encima de ellos, tanto así que hasta ahora son utilizados. Podemos mencionar un ejemplo más actual y trata sobre el puente más largo construido sobre el océano hasta ahora. Este es el puente que une las ciudades de Hong Kong, Zhuhai y Macao y tiene una longitud de 55 kilómetros. Fue inaugurado en octubre del 2018. El objetivo de la construcción de este puente fue reducir la distancia de viaje entre las ciudades de Hong Kong, Zhuhai y Macao de 3 horas a 30 minutos. Para esto, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se han construido 2 islas artificiales y también se han construido 6,7 kilómetros de túneles submarinos. El tiempo de duración de esta obra fue de 9 años, se utilizaron 400.000 toneladas de acero y su precio se estima en 16.000 millones de euros. Entonces, con estos ejemplos colocamos en evidencia de que las bases de la estática y sobre todo del equilibrio y la elasticidad son muy importantes para un ingeniero civil, el cual se va a enfrentar a estos desafíos. Tenemos estos ejemplos. En el caso del puente romano, pues tenemos que los ingenieros ya hicieron uso de los conocimientos en física para poder realizar construcciones estables. Esas construcciones fueron optimizadas a lo largo del tiempo y tenemos resultados como el puente de China. Antes de mencionar las condiciones de equilibrio, es bueno que repasemos sobre algo que ya sabemos y que se ha llevado en el curso de Física 1. Se trata sobre las leyes de Newton. Como vimos en ese curso, existen 3 leyes. La primera ley de Newton, que se llama ley de la inercia. La segunda nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera nos dice de que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción. Cuando se juntan la primera y la tercera ley, podemos describir una situación de equilibrio. Esto se puede entender cuando los objetos efectivamente no se mueven o cuando los objetos sí se mueven, pero el movimiento de estos objetos debe ser a velocidad constante, ya sea velocidad lineal o velocidad angular. Si estas condiciones se cumplen, entonces se estaría hablando de un equilibrio estático, que es muy importante para la descripción de pequeñas estructuras o estructuras más complejas, donde tiene que haber algún cierto grado de equilibrio. La primera ley de Newton puede resumirse en la primera condición de equilibrio translacional, donde se afirma que la suma de fuerzas externas sobre un objeto debe ser igual a cero. Si un objeto está en 3 dimensiones, es decir, en X, en Y o en Z, entonces esta ley se distribuye para cada eje. Esta ley es específica y considera a los objetos como puntos. Más ustedes dirán, pero los objetos obviamente no son puntos, son objetos con dimensiones. En este caso, se debe asumir un punto representativo, el cual pueda asumirse que toda la masa del objeto está concentrada en ese punto. Ese es el llamado centro de gravedad. Es muy fácil encontrar el centro de gravedad en objetos con dimensiones geométricas específicas, bastaría con equilibrarlos, como está en la figura. Y si es el caso de objetos un poco más complejos, habría que hacer cálculo. Más eso es materia del siguiente capítulo. Se completa la condición de equilibrio translacional con la condición de equilibrio rotacional, donde se consideran las dimensiones de los objetos. En este caso, los objetos, si tienen dimensiones, tienen tendencia a desequilibrarse bajo el giro. Y para evitar eso, nosotros aplicaríamos la suma de momentos de torsión igual a cero. Ahora, ¿qué es el momento de torsión? Eso ya se vio en el capítulo final del curso de Física 1. El torque o momento de torsión o momento debe ser especificado a través de un punto de giro. Tomemos un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos una tuerca enroscada en alguna madera o en la pared y necesitamos sacarla?
Para sacarla necesitamos una herramienta, sería lo más adecuado. En ese caso tendríamos que ejercer con nuestra mano una fuerza externa a lo largo de la herramienta, a una cierta distancia del punto de giro. En este caso se forma un par, brazo de palanca, fuerza externa o fuerza aplicada. En conjunto, ese par provoca el giro de esta tuerca, si es que damos en sentido antihorario. Es así que aparece el torque. El torque, aumento de torsión, es un vector, el cual es producto de la multiplicación cruz entre el brazo de palanca R y la fuerza aplicada F. Esta fórmula que se tiene aquí es la fórmula vectorial, cuando se tienen las coordenadas. Si no se tienen las coordenadas, si se tiene el ángulo entre los vectores, simplemente se tendría que utilizar la fórmula escalar, donde el momento de torsión, tau sub 0, sería igual a R F seno de θ. Ya que los giros pueden ser en sentido horario o en sentido antihorario, entonces es muy conveniente especificar una convención. Para nuestro curso vamos a hacer de que todos los giros que estén en sentido antihorario sean considerados positivos y todos los giros que estén en sentido horario sean considerados negativos. Veamos una situación. Tenemos el mismo ejemplo anterior, solo que ahora tanto el brazo de palanca como la fuerza aplicada no están formando un ángulo de 90 grados, están formando entre ellos un ángulo θ. ¿Cómo hacemos en este caso? Por lo que se acaba de decir, este par, brazo de palanca fuerza, en ambas figuras no provocaría momento de torsión, o sea que si seguimos la definición anterior no provocaría un movimiento de giro. Mas esto puede ser corregido debido a la naturaleza vectorial de las cantidades. Por ejemplo, la fuerza es un vector que fácilmente puede ser descompuesto. En la figura de la izquierda vemos que F puede ser proyectado a través de sus ejes perpendiculares y podemos encontrar tanto la fuerza perpendicular como la fuerza paralela, utilizando un ángulo alfa para la descomposición. En este caso tendríamos F seno de alfa, cateto opuesto, y F coseno de alfa, cateto adyacente. Y si seguimos la definición de momento de torsión, solo deberíamos considerar para el giro el brazo de palanca y aquella componente perpendicular, en este caso F seno de alfa. Por lo tanto definimos el torque. En este torque sería un torque positivo debido a que esta fuerza F seno de alfa está intentando girar esta herramienta en sentido antihorario. Si por el contrario no se desea hacer uso de la descomposición de vectores, porque seguramente están pensando que ya estamos comenzando con lo difícil, otra vez, ¿no? Con aquellas cosas incómodas que todos no quieren descomponer los vectores, no quieren hacer nada. Bueno, hay una salvación para estos alumnos. No van a descomponer vectores. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un truco. Van a prolongar la línea de acción de la fuerza F con unas líneas punteadas. Y con el uso de su escuadra van a encontrar un brazo de palanca perpendicular. La condición de esto es que ese brazo de palanca perpendicular tenga que pasar por el punto de giro y tenga que formar 90 grados con la línea de acción que han trazado previamente. Entonces solo así puedo considerar un brazo de palanca virtual. Ya no tendré que descomponer vectores, más ahora tendría que hacer uso de la trigonometría. Este es un triángulo rectángulo y al ser así un triángulo rectángulo, este sería la hipotenusa. Por lo tanto tendría que hallar el cateto opuesto. Y como ustedes saben, cateto opuesto sería R seno de alfa. Y ahora podría definir mi torque, brazo de palanca perpendicular, fuerza de acción. Perfecto. Si ustedes se dan cuenta, estas ecuaciones no tienen diferencias, son las mismas. Entonces son dos métodos diferentes para encontrar el momento de torsión usando descomposición vectorial o extensión de la línea de acción de la fuerza aplicada. Para completar estas condiciones de equilibrio, debemos mencionar algunas situaciones las cuales aparecerán en los problemas que vamos a desarrollar. Son los apoyos. Vamos a considerar apoyos simples, apoyos con fricción y uniones articuladas. Obviamente, en un curso más avanzado aparecen más apoyos, los cuales serán llevados en su momento en sus cursos de especialidad. Nosotros solo vamos a mencionar tres. El primero se llama apoyo simple. El apoyo simple tiene que ver con una viga o cualquier estructura que está apenas apoyada en la superficie. En este caso no habría fricción y se considera solo su reacción, en este caso la normal. Hay que tener en cuenta que la normal siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. En el segundo caso, adicionalmente a la fuerza normal, que es una fuerza de reacción, aparece una fuerza de fricción. Esto se debe a que la superficie ya no es lisa como lo es aquí, sino va a tener cierta rugosidad, o sea, va a ofrecer una resistencia a un movimiento inminente. Como vemos en este ejemplo, si la escalera está colocada en esta situación apoyada a la pared,
La persona al subir va a ejercer una fuerza, la cual haría que esta escalera tienda a moverse hacia la izquierda. Pero no ocurre eso porque aparece una fuerza de fricción hacia la derecha, la cual conserva el equilibrio. Entonces, para esta situación se consideran dos fuerzas, fuerza normal y fuerza de reacción estática. Ambas forman ángulo de 90. Y finalmente se considera una unión articulada. A diferencia de las anteriores, ya no es un simple apoyo. Si yo desearía, podría levantar esta viga, esta escalera, y pues ya se desaparecerían la fuerza de fricción estática, la normal. En este caso no. Aquí aparece una unión permanente. Se le dice que esto es un pasador o una unión articulada, la cual debe considerarse 2 grados de libertad para su movimiento. Es decir, que va a haber dos reacciones. Reacción en X y reacción en Y. De acuerdo al problema, nosotros debemos considerar reacciones a la izquierda o a la derecha en X o hacia arriba y hacia abajo en Y. Más la condición es que tanto Rx como Ry